amigos, compañeros, compatriotas peruanos. Les habla Julio Calvo desde España y lo hago pues gracias a la gentileza de la Academia Peruana de la Lengua, a la de Alex, que me ha ayudado en la puesta a punto de este artilugio de Zoom para que pueda dirigirme a ustedes. Lo que hago muy gustosamente, pues como una prueba más de que la distancia no tiene que ser un obstáculo para que podamos ir haciendo nuestras cosas, ¿no? En ese sentido, he tenido muy en cuenta la posibilidad de colaborar, aunque estoy también en una semana difícil por las mismas circunstancias que ustedes del coronavirus, ¿verdad?, de colaborar con este tema de la pluralidad y colectividad en lengua quechua, que es de lo que les voy a hablar a ustedes. Bueno, la colectividad, el nombre colectivo, pues, es algo que ya desde niños aprendíamos en la escuela. El nombre colectivo es aquel que significa en plural, aunque esté en singular. Por ejemplo, arboleda, pues parece que indica una cantidad de árboles sin necesidad de decir las arboledas, que entonces sería una serie de conjuntos de árboles, ¿no? Y eso sería un nombre colectivo. Pero claro, eso solo no basta para saber qué es un nombre colectivo o para determinar con exactitud un nombre colectivo. Porque imagínense ustedes, por irme al otro extremo, si yo digo cabeza, como una cabeza consta por lo menos de cráneo y cara, pues ya es de algún modo plural o contiene elementos plurales, o sea, contiene elementos singulares dentro de esa supuesta pluralidad. Pero sin embargo, cabeza no es un conjunto de cabezas. Es decir, lo que buscamos en los nombres colectivos es que haya una unidad de elementos, algo que pueda decirnos que tienen un parecido entre sí las cosas que agrupamos. Claro, si yo digo arboleda, conjunto de árboles, lo tengo muy claro. Y cuando digo serie, si yo digo una serie que es una serie de niños, estamos jugando en el patio, una serie de profesores nos estamos reuniendo para intervenir en un congreso, una serie entonces sería una especie de colectivo que no encerraría en su conjunto elementos predeterminados iguales. Serían iguales, a no ser que diga una serie de profesores, todos son profesores, pero podría ser una serie de elementos de otro tipo. Con lo cual estaríamos ante colectivos indeterminados, etcétera, etcétera. ¿Y qué es entonces lo que caracteriza un colectivo? Y muchos autores lo han dicho. Si uno puede decir entre, por ejemplo, se escondió entre la multitud. Es evidente que multitud implica un conjunto, porque si no, uno no puede estar dentro. O sea, uno, por ejemplo, no puede estar entre la mesa, o puede estar entre el niño, o puede estar entre el gato. Pero entre la multitud sí. Luego la preposición entre en español, pues parece que es el cabildo se reunió para tratar un tema de la catedral. El cabildo se reunió, pero Juan se reunió. No es posible, a no ser que añadamos Juan se reunió con alguien, con lo cual ya claro, tenemos una pluralidad de elementos. ¿Se dan cuenta? En palabras como reunirse, o palabras como el adjetivo numerosa, familia numerosa. Pues familia es un nombre colectivo. Gato numeroso. Oiga, pues gato numeroso no lo es. Bueno, esto sería como concepto. Sin llegar a ser plurales, hay nombres en singulares que encierran una cierta pluralidad, pero una pluralidad que es difusa. ¿Por qué es confusa y por qué es difusa? Bueno, la multitud salió a la calle, la multitud de personas
salió a la calle, una multitud de personas salieron a la calle. ¿Cómo concordamos en singular? En plural. Algunos concuerdan en plural, generalmente en singular. No está muy claro en español cuál es el nombre colectivo. Digo esto para pasar directamente a la colectividad en quechua, donde las cosas son tratar el hueso de mí. Para ello me voy a centrar en el libro 4, capítulo 1 de su célebre obra, Los comentarios reales de los incas. Dice: dentro en la casa había mujeres mayores de edad que vivían en la misma profesión, envejecidas en ella, que habían entrado con la misma, las llamaban mamacuna, que interpretándolo superficialmente bastaría decir matrona. Empero, para darle toda su significación, quiere decir mujer que tiene cuidado de hacer oficio de madre, porque es compuesto de mama, que es madre, y de esta partícula una, que por sí no significa nada, y en composición significa lo que hemos dicho, sin otras muchas significaciones, según las diversas composiciones que ha habido. Esta es la intuición genial que tiene sobre los colectivos el Inca Garcilaso. Antes de él se escribieron varias gramáticas del quechua y se habló de estas y otras cosas. Pues Domingo de Santo Tomás, el anónimo, la gramática de Blas Valera, Diego González Holguín, etc. Pero no se hizo ninguna con esta precisión y al mismo tiempo con la duda que manifiesta el Inca Garcilaso, por lo que veremos ahora después. También dice en otro lugar: llámanlas Pampa y Runa, nombre que significa la morada y el oficio, porque es compuesto de pampa, que es plaza o campo llano, que ambas significaciones contiene, y de runa, que en singular quiere decir persona, hombre o mujer, y en plural quiere decir gente. Juntas ambas dicciones, si las toman en la significación del campo, pampa y runa quiere decir gente por su mal oficio. Y si las tomas en la significación de plaza, quiere decir persona o mujer de plaza, dando a entender que como la plaza es pública y que está dispuesta para recibir a cuantos quieren ir a ella, así lo están ellas y son públicas para todo el mundo. En suma, quiere decir mujer pública. Bueno, ya entienden ustedes que mujer pública no es lo mismo que hombre público, ni en tiempo de Inca Garcilaso, ni quizá ahora, pese a nuestros esfuerzos por la igualdad en el uso del lenguaje. Pero en fin, se nos entiende entonces que Pampa y Runa puede querer decir una sola mujer de la vida o el conjunto de aquellas que viven en el campo ejerciendo la prostitución. Y en tercer lugar, en las advertencias previas a los comentarios reales, dice también el Inca: también se debe advertir que no hay número plural en este general lenguaje, aunque hay partículas que significan pluralidad, sírvense del singular en ambos. Estas tres cosas, estas tres citas del Inca, nos llevan a entender que el hablante nativo de quechua, aunque llevaba 20 años sin hablar cuando escribió esto, sin hablar quechua por lo menos, ¿verdad? Pero había interiorizado la lengua, la había mamado con la leche de la madre, ¿verdad? Que el plural no existe como tal en quechua, exista la posibilidad de aplicar la pluralidad. Que las partículas de la pluralidad en sí no significan nada, como una. Y que una expresión en sí singular puede ser tenida tanto en lo que es como ente unitario, mujer pública que decíamos antes, como colectivo, varias personas o gente que ejerce su trabajo, en este caso, en el campo. Estas son tres características pues, importantes de la colectividad en quechua. Y ahora viene
digamos, el núcleo de mi tesis. El núcleo de mi tesis dice que en quechua no existe el número plural, en los sustantivos al menos, ahora no estamos hablando de los verbos, pero que sí que existe el colectivo. Mamakuna era un colectivo. Al no existir el plural, lo que más se le acerca es lo colectivo. Fíjense ustedes, mientras yo puedo decir 3 casas en castellano con un plural corroborativo, 3 indica más de 1 y casas corrobora, que es una pluralidad, poniéndose en plural, yo en quechua no digo 3 casas, vendría a decir 3 casas, o sea, kinsawasi. No kinsawasikuna. ¿Puedo decir kinsawasikuna en quechua? Claro, también, pero de un modo subsidiario. Kinsa es 3 y wasi no necesita pluralidad. Si lo pongo en plural, kinsawasikuna, lo que estoy diciendo es que se trata precisamente de 3 casas. Ni una menos. Precisamente 3. Y si digo Skaimayu, es los ríos. Pero si digo Iskai Mayukuna, estoy diciendo 2 ríos grandes. ¿En qué sentido? En esos son los ríos grandes, en el conjunto de los ríos de una cuenca o un país, etc. Es decir, el plural quechua no se manifiesta en forma de pluralidad, sino en forma de colectividad. Esa es la diferencia con el castellano y con otras muchas lenguas del mundo. Otro fenómeno más. Si yo digo ojo en castellano, ese es el órgano individual de la visión. Mi ojo, me duele el ojo, con este ojo veo peor que con este otro, etc. Si yo digo ñahui, estoy diciendo en conjunto ojos. Es decir, el órgano de la visión que se concibe unitario en una dualidad. En castellano también tenemos a veces dualidades. Yo digo, dame la mano, una de las dos, o dame una de tus manos. Ahora, si digo, cojámonos de la mano, no lo podemos decir, pero encerraría 2 manos, cojámonos de la mano. ¿Vale? Ahora, ñahui es indiferenciado y mano no. Ñahui ya es los 2 órganos, ya es la visión en su conjunto. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia que de nuevo nos lleva a la singularidad en quechua y por lo tanto cuando le aplicamos una forma en plural, lo que nos lleva es antes a la colectividad que a la pluralidad. Claro, cuando yo digo gente en castellano, pues es grupo de, y digo persona, pues es una sola. Runa ya es gente en general, en quechua sin más. Y runa puna sería gentes o grupo de personas que eventualmente podrían contarse. La gente no se cuenta. Los runacuna se pueden contar, son contables. El plural de contabilidad en quechua nos llevaría en realidad a una colectividad computable y por lo tanto en última instancia contable. Y aún tengo una tercera opción, runa. Runa es gentío, muchedumbre o multitud, como dice, por ejemplo, el nuevo diccionario español, quechua español, que yo publiqué en 2009. Entonces, runa sería conjuntos de grupos de gente. Runa. Gentío, muchedumbre, multitud, en conjuntos. Runa, gentes o grupos de personas que eventualmente podrían contarse, y runa, en general, un colectivo. Qué curioso, runa, en plural, como mamacuna, que nos decía el Inca Garcilaso. Volveré enseguida sobre esto. Antes quiero decirles lo siguiente. Miren ustedes, lo plural, el mundo plural, en quechua se manifiesta de 4 maneras. Plural intensivo dual,
intensivo, no está dividido en unidades. Y dual, ñahui, lo hemos dicho antes, los dos ojos. O sea, el órgano conjunto de la visión. El positivo dual tiene también un plural intensivo global. Sigue siendo intensivo. Afecta a un grupo de gentes que no se cuentan, aunque pudieran contarse puntualmente. Runa, gente que podría contarse. Runakuna. Esos son los dos intensivos. Pero en quechua también hay dos plurales extensivos. También dual y también global. Miren, el extensivo dual es el que tenemos en este ejemplo. Sacha, bosque, que sería algo así como árbol. Fíjense, repitiendo dos veces una palabra singular, árbol, sacha, tenemos una pluralidad. No tanto una pluralidad, aunque yo la he llamado plural, como una colectividad, porque vuelvo a decir que en quechua predomina la colectividad sobre la individualidad y que por eso el plural no existe o es relativo o sirve solo para precisar en determinados casos. Si digo piscocuna, los pájaros, con cuna, ahora lo que tengo también es un plural extensivo, le he añadido una terminación, cuna, y global, porque se refiere a un conjunto de animales en general que eventualmente pudieran contarse. Ahí tenemos entonces, digamos, el kit de la cuestión, que en quechua existe antes la colectividad que la pluralidad. Y las opiniones se pueden discutir y ustedes me podrían discutir esto, pero les voy a decir una cosa. Los hechos no se discuten, se asumen. Entonces, yo he ido, después de precisar estas cosas, a mi diccionario, a la letra S, y me he encontrado, no les voy a leer a ustedes todos los ejemplos, pero ejemplos en cuna. Saljacuna, salmuncuna, sañucuna. Por ejemplo, sañucuna, si sañu es vajilla, es la loza en conjunto, ¿no? El conjunto de cosas hechas de loza, pues que se pueden emplear como si cubertería, ¿no? Sapicuna, conjunto de raíces, o sea, raigambre. Saharacuna, perrería. Sasapuna, barrera o conjunto de dificultades. Así podríamos ir de uno en uno, una serie de 15, 20, 25, tengo aquí por lo menos 30 ejemplos de la letra S, nada más, donde la terminación cuna lleva en castellano a colectivos que, sin embargo, no necesitan ponerse como tales en su interpretación semántica, porque la terminación cuna ya nos lo indica que lo son. Así que si yo digo supukuna, conjunto de delitos, pues es fácil que yo pueda traducir por certamen. Si digo sutikuna, conjunto de nombres, pues traduzco fácilmente por lista o listín. Y sutinincuna por nomenclatura. Y sutinchacuna por nomenclator. Siempre con un colectivo. Así que, fíjense ustedes, los suyukuna eran 4. Los 4 suyos que componían el imperio de los incas. Fijémonos en la diferencia. Voy a fijarme más en concreto en Suchukuna. Suchukuna, en mi diccionario, es gasterópodo, clase del filo de los moluscos al que corresponde el caracol, y deriva de suchui, que es el verbo que echa deslizarse, escurrirse, arrastrarse. Los Suchukuna son los gasterópodos. Fíjense ustedes, yo necesito decirlo en plural en castellano, porque si digo gasterópodo no es un colectivo. No puedo decir se reunió el gasterópodo, o estaba entre el gasterópodo, o el numeroso gasterópodo que hay junto a este río. No puedo. Sin embargo,
sí que puedo hacerlo con Suchukuna, que es quien me da el nombre genérico para los gasterópodos. Hay muchas pruebas, no puedo repetirlas ahora todas porque no tendría tiempo. De todo modo, fíjense ustedes, si esto se publica, como si no, yo mandaré mi trabajo para que pueda ser cotejado, visto por ustedes y eventualmente publicado, para que vean cuáles son las pruebas, ¿no? Ya hemos dicho que una, por ejemplo, sería que justo la traducción de todas estas palabras me da un plural en castellano colectivo, o sea, un plural semántico, mientras que aquí lo tenemos con un plural morfológico que es previo o anterior, es la colectividad anterior a la individualidad, a la pluralidad gramatical. Fíjense, la frase ña juñuruniña uihuacunata. Ya he congregado, reunido, el rebaño uihuacunata. ¿Debo traducir por las ovejas? Podría, pero no necesariamente, porque no las voy a enumerar. Digo cuáles son, el rebaño. Y así podría hacerlo, por ejemplo, en otros muchos casos, ¿no? Así que aquí tenemos grupos de personas, de huesos, de árboles, de vendedores, de animales, etcétera, etcétera. Y entonces estamos ante seres congregados colectivamente que son contables, que se pueden contabilizar. Ahora, ¿y si los sustantivos en quechua no son contables? Son nombres de materia, son nombres continuos, que quizás están formados por granitos de polvo, pequeñas unidades, más pequeñas, ¿verdad? Uno no dice o no diría correctamente un arroz, 2 arroces, 3 arroces y un grano de arroz, 2 granos o 3 granos de arroz, aunque los otros sí son contables, como una lenteja, 2 lentejas o 3 lentejas, por lo menos en mi idiolecto, en el castellano de Valencia, o de español en general, ¿verdad? Y para los nombres colectivos, no contables, ¿qué solución me da el quechua? Pues ya lo hemos dicho antes, existe el extensivo dual. En vez del extensivo global en cuna, el dual. Juño, chusma, multitud de gente reunida, que no se cuenta. Quina, o jarba, que también se llama la quina, o las hojas de la quina, que se emplearon desde siempre, ¿no? La chinchona officinalis, para curar las enfermedades de las tercianas. Kiru es dentadura, quisca es zarzal o espinal, mirca es el adjetivo pecoso o alguien que tiene un conjunto numeroso de pecas. Ya vimos antes sacha, sara es maizal, y así tendríamos una serie de supuestos colectivos a base de la duplicación léxica nada más. Esa duplicación léxica, de manera gramatical, nos indica claramente que estamos ante un colectivo, igual que la terminación cuna. Sin embargo, las terminaciones en castellano, pues hemos visto que una vez se aplica el adjetivo numeroso o entre, o se reúnen, otras no. Es decir, en España predomina la pluralidad y para eso está la essence en los sustantivos para ponerse. Y en quechua no. En quechua el plural da igual. Quinza oasio, quinza oasicuna. Y entonces estamos anteponiendo la colectividad a la pluralidad. Aclarado este concepto y señaladas las 2 ramas principales, la global y la dual, es decir, la que nos lleva a los nombres contables y la que nos lleva a los no contables, podemos decir, a su vez, que la semántica puede predominar sobre la morfología también en la lengua quechua y entonces producirse por otros muchos procedimientos la colectividad. Fíjense ustedes, con el adverbio sinchi, yo puedo, que significa bastante, harto, demasiado, yo puedo formar colectivos en quechua. Sinchichalwa
es banco de peces. No pez bastante o pez demasiado, sino demasiado conjunto de peces, o demasiados peces, banco de peces. Si a una cuna, que es gente, le ponemos el sinchi, aún lo reforzamos más. Sinchi una cuna. Una oleada de gente. O sinchi una cuna. Una oleada de gente. Ahí tienen ustedes como un elemento potenciador me puede dar colectividad. Pagua es el volátil, el animal que vuela. Paguascuna serían los volátiles. Asca, pagua sería bandada. Una bandada que vemos de lejos. No, ese paguascuna de aves o conjunto de aves que eventualmente me podría llevar a contarla en segunda término. Fíjense ustedes también con sapa. Sapa, por cierto, es el pluralizador en algunas lenguas quechuas. Pero bueno, aquí me estoy centrando en el quechua cusqueño, ¿no? Maiki es árbol. Bueno, sacha también, pero maiki es el árbol que tiene tronco y sacha el que es copudo, etc. Tienen que distinguir esto. Malquisapa es arbolado. Esa terminación sapa de aumentativo del árbol me da un colectivo. Verán la frase siguiente. Malki sapapi chincayukun. Chincay es perderse. Se perdió. Yu es un interiorativo en el interior o dentro o entre el arbolado. Malki sapapi. Fíjense qué caso más bonito para esto. Aillu ya de por sí es la tribu, es el colectivo. Aillupura es el colectivo también entre parientes y sin poner elementos extraños. Fíjense ustedes que cuando dije una serie de, pues sería una serie de esto, de lo otro y lo demás allá, ¿no? Pues aquí tenemos un elemento limitador de esto. Otro lo tenemos con enti, ginanti, todos en conjunto. Y ginantinuya, oveja, ginantinuija, las ovejas todas en conjunto, es decir, una otra manera de decir rebaño de ovejas. También a través del diccionario quechua de Calvo, pues vemos que palabras como ugo, interior, pampa, extensión abierta de terreno, sonjo, corazón, chuncu, grupo o apiñamiento, pues nos lleva también a la formación de nombres colectivos. Ipa, uju, carrizar y pal, conjunto de carrizos. Sipulla pampa, cebollar, campo de cebollas. Abeja choncoy, enjambre de abejas. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que uju, pampa, sonjo, chuncu, son elementos cuantificacionales. Fíjense ustedes que no digo numeracionales, digo cuantificacionales. ¿Qué quiere decir cuantificacionales? Que cuantifican igual que puñado, serie, grupo, montón, conjunto, cúmulo, en fin, toda esta serie de palabras del castellano que les he dicho antes. Por lo tanto, aquí se agruparían por igual en el fenómeno las dos lenguas que estoy cotejando para que se distinga mucho mejor en quechua lo que busco. Otros colectivos son puramente numeracionales, no cuantificacionales, sino que dicen número. Pues si digo 40, 10 o 1000, pues es como si dijese en quechua pacha, tahuachunca o hunu, que es un cuento, un millón, etc. Esos serían numeracionales. Fíjense que poco a poco nos vamos alejando del criterio que teníamos de la pluralidad o de la repetición léxica. Y estamos entrando cada vez más en la semántica. Hay palabras que han perdido prototipicidad, pero que tienen una estructura que, aunque se ayuden con lo morfológico, ¿verdad?, pues se aupan a la colectividad a través del léxico, digamos del diccionario. Juñuchaqui es comisión o comité. Claro, viene de junio, reunirse. Pues de ahí deriva también el que sea una colectividad que se reúne. Jaika es un pequeño caserío
equivalente a wasi-wasi, que también es conjunto de casa, pero expresado ahora solamente a través de un lexema. Yachta es ciudad y Lachtacha aldea, por lo mismo que les he dicho. Y muy curioso, por ejemplo, sería Cacharpa, Mártura, pertrechos, trastos, decimos en castellano, trebejos, corotos, también dicen ustedes. Y digo yo, cuando estoy ahí y quiero hablar como un peruano, que siempre lo intento, aunque a lo mejor no lo logro, ¿verdad? Bueno, pues fíjense ustedes que cacharpas también se dice en castellano, en algunos lugares, por lo menos en el Cuzco, donde yo residí bastantes y bastantes meses a lo largo de mi vida recogiendo mi material para hacer diccionarios. Son colectivos indeterminados porque no sabemos de qué son. Cacharpa, de qué. Trebejos o bárbulos son cosas que nos sobran, que están por ahí amontonadas, desordenadas, pero no sabemos exactamente de qué son, de qué elementos se componen. Y ya voy a terminar enseguida, y no quiero cansarles más, pero les voy a pedir 5 minutitos más. Y al mismo tiempo que les pido disculpas que haya tenido que grabar esto y no hablar en directo porque asuntos familiares me van a retener el viernes y sobre todo el fin de semana, y aún hoy también me han retenido a lo largo del día. Bueno, pues miren, todavía hay algún casito más, algún caso más que comentar. Llancay es un verbo quechua, trabajar. Apiri es una palabra quechua que proviene del aymara, que es el cargador, el que carga. Apirillancay es el trabajo de cargador, que puede traducirse por arrieraje, arriería, y por lo tanto como un colectivo. La palabra llancay nos ha ayudado a esto. Alcochacu es jauría de perros para la caza. Chacu es cazar, chacuí es hacerlo en redondo, obligando a las presas a concentrarse en un lugar. O allin bien, que cuando decimos allin pacha, estamos diciendo indumentaria, y no solamente una prenda de vestir, sino ropa en conjunto, de la que nos servimos. Aquí vamos a acabar, voy a sacar antes unas conclusiones y les voy a decir que a veces también el castellano, o el aymara u otras lenguas, porque no hay lengua pura y todas las lenguas tienen préstamos de otra, pues sucede que también a veces el castellano directamente ha influido en la formación de nombres colectivos en quechua. Mantiles, manteles, mantiles. Decía una de mis informantes quechua, para referirse a la mantelería, es decir, el conjunto de todos esos elementos que se ponen en una mesa, pues cuando vamos a comer de gala, o la familia el domingo, ¿no? Se dice sirenazgo al serenazgo, que es la guardia privada, el serenazgo, el conjunto de los elementos que constituyen los serenos. O decimos kisuarari, que quiere decir poveda, arboleda, o conjunto de kisguares, con la terminación ni del locativo de la lengua aymara. En este caso se trata de un aymarismo que se nos ha convertido también, ahí ven, en un colectivo. En fin, unas conclusiones y ya les voy a pedir disculpas por estar quizá abusando de su paciencia. Miren, a la vista de las propuestas anteriores y los ejemplos aportados, puede decirse que la ausencia de un plural propiamente dicho en quechua propicia un acercamiento significativo entre la pluralidad y la colectividad en esta lengua, hasta el extremo de confundirse, ya que cuna es el sufijo único para ambos fenómenos lingüísticos. Tuyucuna es tanto huesos, que se pueden contar, como esqueleto u osamenta. Un esqueleto no se cuenta y una osamenta tampoco. Tuyucuna sí se cuenta. Quiero decir que entonces decimos tuyucuna, los huesos del cuerpo humano, entonces iríamos diciendo 1, 2, 3, hasta los 107 los que haya, que ya creo que se me ha olvidado los que había, ¿verdad?
en un cuerpo normal, de que donde uno no se haya cortado un miembro, ¿verdad? Entonces habría que ir empezando a restar en nuestro esqueleto. Esa es la diferencia, ¿no? Ruya Tullunguna sería el esqueleto humano contando sus huesos, una clase de anatomía para que los alumnos vayan aprendiendo, o simplemente el esqueleto humano, sin más, y esto con significado prioritario. Bien, esto serviría, como les he dicho, para una colectividad en que los elementos en principio no son contables, perdón, son contables, aunque no se cuenten y pueda haber necesidad de contarlos. Y hay otros no contables, a diferencia de estos. Claro, ustedes me dirán, bueno, y un nombre como Kaininkuna. Kaininkuna es el Kai, lo que uno tiene, los haberes, los fondos que uno tiene. Un juego de llaves se definiría a través de Kaininkuna, o los fondos de una biblioteca, lo que tiene la biblioteca es el Kaininkuna. Bueno, porque el prototipo nos lleva a todo tipo de sustantivos, aunque sean abstractos, como Kai o Kaini, como tal sustantivo. ¿Se dan cuenta? Y en el otro lado, y también en este resumen, aquellos otros que a través de la duplicación dual, como quisca, zarzal, pues nos llevan a una pluralidad que no es tal, porque no se manifiesta con ninguna terminación, y aquí sé que no habría discusión, sino que repitiendo la palabra de un modo icónico estamos repitiendo que de un modo indeterminado las zarzas, los espinos, los pinchos pueden extenderse por un lugar indeterminado y que desde luego haríamos muy mal, sería muy tonto el poder intentar contarlos. Los otros sustantivos que hemos dicho son menos colectivos, aunque también lo sean semánticamente. Se van alejando del quechua poco a poco. De ese prototipo original colectivo que introduce el ejemplo Mamacona del Inca Garcilaso. Que tengan muy buenas noches, que se curen pronto del miedo, pero nunca de la precaución, y que vayamos venciendo todos esta plaga que ha caído sobre nosotros. Muchas gracias de nuevo y mucha suerte. De esta manera, terminamos con la exposición del doctor Julio Calvo. Le agradecemos también por realizar esta exposición a través de la grabación. Posteriormente, y para culminar esta Semana de la Lingüística, invitaremos al doctor Marcos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, para que clausure el evento. Lo podemos escuchar, profesor. Buenas noches, queridos amigos, personas que están en la organización, y doctora Emérita Escobar y Julio Calvo desde lejos. Hemos culminado con esta exposición de Julio Calvo y antes la de Emérita Escobar, esta semana que llamamos de lingüística de la Academia Peruana de la Lengua, que se viene haciendo todos los años. Tenemos en este punto dos tipos de intervenciones, digamos, unas que son muy generales, que tratan de redacción y puntuación y que tienen pues mucho éxito dirigido a todo tipo de público. Esta semana de lingüística ha sido pues más especializada y dirigida a un punto que nos interesa particularmente a los peruanos, que es el encuentro de lenguas. La Academia Peruana de la Lengua fue fundada como una filial de la Real Academia Española en 1887, pero poco a poco ha ido delineando su independencia respecto de esa condición,
y estamos en un pie de igualdad con todas las academias del mundo hispano. Llamamos así a los países donde se habla predominantemente el castellano. Y naturalmente eso pasa en nuestro territorio. Pero nuestro territorio es un lugar de encuentro de lenguas, y eso pasó desde el comienzo. Y las lenguas aborígenes, las lenguas originarias, han influido directamente sobre el español que se habla en el Perú desde el primer momento, el quechua y el aymara principalmente, y las 40 lenguas que se reconocen oficialmente de la Amazonía, que han sido muchas más, y las lenguas desaparecidas en la costa, como el tayán y el mochica, que de todas maneras dejan huella en nuestro español. ¿Qué otra manera de comprender este múltiple mundo lingüístico que abordándolo directamente? Esa es una tarea que poco a poco está haciendo la Academia Peruana de la Lengua, y noto por la recepción que ustedes tienen a estas conferencias, a estos cursos, que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias a todos, y siempre estará la Academia Peruana de la Lengua dispuesta a servir a cada uno de los peruanos. Entonces, oficialmente doy por clausurada esta semana estos trabajos que hemos emprendido colectivamente. Y al mismo tiempo quiero transmitir una voz de esperanza a todos ustedes en esta pandemia atroz, ese flagelo que azota a la humanidad entera, para que tengamos confianza, sigamos, y en el momento más oscuro veamos la luz que está ahí delante de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Martos. De esta manera terminamos la Semana de la Lingüística que la Academia Peruana de la Lengua ha desarrollado a lo largo de estas exposiciones. Agradecemos a cada uno de los expositores por su intervención, por su exposición a lo largo de estos 5 días, y sobre todo también a nuestros asistentes. Gracias por estar aquí presentes. De esta manera lo despedimos a cada uno de ustedes y les deseamos buenas noches. Hasta luego con todos.